Bien, vamos a continuar con el avance de la materia. En este caso ya vamos a ver ese tema que trata de recipientes linealmente acelerados, ¿ya? Aún no vamos a ver lo que son dinámica de fluidos, aunque el nombre de un relativo en acá movimiento me indica que fuese dinámico, ¿ya? Vamos a trabajar en este caso con recipientes donde nosotros vamos a añadir aceleración, ya donde van a estar en un determinado movimiento, pero acá, por ejemplo, al ser nuestro fluido, en este caso líquido, nosotros vamos a trabajar como si este fuese un cuerpo rígido, ¿ya? Entonces, aún hablamos de lo que es estática de fluidos. Inicialmente, para este tipo de ejercicios, nosotros vamos a tener un tanque lleno estático, ¿ya? Un tanque lleno con un determinado fluido. Vamos a tener la altura inicial, tal vez la dimensión de la base, ¿ya? Entonces, cuando ya hablemos de este tipo de ejercicios, al añadir una determinada aceleración, nosotros vamos a trabajar con esta ecuación, donde me relaciona lo que es la presión, en este caso la propiedad física de mi fluido, en este caso la densidad, una determinada aceleración si es que lo hubiese en el eje X, y en acá también la gravedad, ya porque va a influir bastante. Eso tratándose de si hubiese, por ejemplo, en el eje Z, por ejemplo, si es que nosotros tuviésemos mi cuerpo en movimiento, pero ya en el eje Z, en este caso podemos nosotros transportar nuestro fluido en un ascensor, por ejemplo. En ahí nosotros deberíamos considerar lo que es la aceleración en el eje Z, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Entonces, dependiendo del caso, nosotros vamos a aplicar esta ecuación. Ya generalmente, pero nosotros vamos a aplicar lo que es la aceleración en el eje X. Obviamente la gravedad siempre lo vamos a considerar porque va a estar presente y la aceleración en el eje Z, eso de acuerdo al ejercicio, ¿ya? Acá yo tengo una serie de ecuaciones donde ustedes lo van a poder ver detalladamente, pero ¿para qué la vamos a nosotros resolver esta ecuación? Para tener una relación de presiones en diferentes puntos, ¿ya? ¿Esto para qué? Para pues, nosotros tener una relación de lo que es este ángulo, como ustedes pueden ver acá, el ángulo que se forma al producirse el movimiento, que va a relacionar lo que es las aceleraciones, ¿no? Puede ser la aceleración en X, la aceleración en Z y obviamente la gravedad, ¿ya? También relaciona las dimensiones, en este caso, a partir de este punto que justamente es la mitad de mi tanque, una relación de longitud delta X y delta Z. ¿Ya? Entonces, lo importante en esta ecuación, bueno, en este tipo de temas, es esta ecuación, que la tenemos que evaluar según el caso, y esta pequeña expresión donde nosotros tenemos la relación del ángulo con respecto a las aceleraciones y estas longitudes, ¿no? Longitud y alturas. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para poder determinar en algún caso si es que me pidiese, por ejemplo, cuál es la elevación que tiene después de aplicarse una determinada elevación, una determinada aceleración, perdón, ¿ya? Entonces, estas dos ecuaciones son las más fundamentales. Cuando ya hablemos, en este caso, de este tipo de recipientes, como ustedes pueden ver acá, yo tengo ya una determinada inclinación, ¿ya? En este caso, si es que me pidiese, por ejemplo, alguna determinada presión o la aceleración, tal vez, vamos a trabajar con tres distintos ejes, ¿ya? El primero que vamos a ver es el eje S. Nosotros ya conocemos lo que es el eje X y el eje Z, ¿ya? Pero voy a explicar lo que es el eje S, que es un eje que se efectúa justamente a causa de este ángulo de inclinación. Ya nosotros vamos a trabajar con el ángulo de inclinación. En el eje S, nosotros, por ejemplo, acá, ¿cómo lo vamos a analizar? El eje S va a ser una línea perpendicular al ángulo de inclinación de mi fluido. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a tener un eje S que va a ser perpendicular. Nosotros, ¿cómo vamos a tener que trabajar con este tipo de eje? Ya, esta es la ecuación que me relaciona lo que es este eje.
la variación de presiones que existen en diferentes puntos con relación a S es igual a la densidad por una magnitud G, ¿ya? En este caso, como les decía, este va a ser el eje S. Entonces, si me pidiese, por ejemplo, determinar la presión a una determinada distancia, pero en relación al eje S, yo me tendría que marcar dos puntos. El primer punto siempre va a estar ubicado en la superficie libre, en la interfaz, ¿ya? Líquido, en este caso la atmósfera, ¿no ven? Acá nosotros vamos a tener un determinado punto hasta un determinado punto 2, si es que yo lo necesitara en ese punto o en otro punto, ¿ya? Acá yo me voy a marcar, en este caso, un vector G. Ese vector G es el que se encuentra acá. Nosotros tenemos que determinar esa magnitud, ¿ya? Y bueno, acá si esto nosotros lo llegáramos a integrar, como ustedes pueden ver acá, en relación a lo que son las presiones entre estos dos puntos, y un delta S. Ese delta S simplemente es la diferencia de longitudes, ¿ve? Entre el punto 1 y el punto 2 que nosotros vayamos a analizar, ¿ya? Y sí, bueno, en este caso, como les decía, nosotros necesitamos la magnitud de G. Simplemente la vamos a determinar de esta manera, donde yo relaciono lo que son las aceleraciones. La aceleración en X, la aceleración en Z, si es que lo hubiese, y la gravedad. También podemos trabajar con lo que es el eje X. Ya vamos a nosotros partir de esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? De la inicial que les había mencionado, ¿no ve? Nosotros estamos analizando en el eje X. Si es que no hubiese, en este caso, ese término, ¿ya? Por esa razón, yo estoy analizando el eje X, ¿ya? Por ejes. Como ustedes pueden ver acá, solo estoy considerando la aceleración en X. Entonces, si yo lo integro, voy a tener una determinada variación de presión. Presión 2 menos la presión 1. Como les mencionaba, la presión en el punto 1 la vamos a considerar siempre en la interfaz. A cualquier punto, en este caso en el punto 2, ¿no? Y acá yo relaciono las longitudes a partir del punto 1, ¿no ven? Y en el eje Z de la misma manera, tengo esta expresión considerando simplemente lo que es la aceleración en el eje Z y la gravedad. La gravedad siempre va a ser existente, ¿ya? En este caso, igual de la misma manera, lo voy a integrar y voy a tener esta relación, ya de longitudes, ¿no ven? En este caso, las elevaciones. La elevación en el punto 1 y la elevación en el punto 2, ¿ya? Ahora, si yo analizo este gráfico con las consideraciones que debería hacer, por ejemplo, en el punto 2, vamos a trabajar con presiones manométricas, les había mencionado varias veces. En el punto 2, como este se encuentra en contacto con la atmósfera, la presión 2 va a ser 0. En este caso, si consideramos las elevaciones en el punto 1, como voy a considerar el nivel más bajo como referencia, la elevación en 1 va a ser 0 y en la elevación en 2 va a ser Z2 simplemente, ¿no? Entonces, en acá yo voy a obtener esa expresión que me relaciona la presión 1, ¿ya? Y en acá tenemos un signo, en este caso, a considerar, puede ser positivo o puede ser negativo. Eso depende bastante de lo que es la aceleración en el eje Z, ¿ya? Si sube, obviamente va a ser positivo y si baja va a ser negativo. Ya estoy de acuerdo a mi ejercicio. Entonces, esas son las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Principalmente, bueno, con esta, ¿no? Si es que nosotros tenemos aceleración en el eje X. Si hablásemos de un ascensor, por ejemplo, vamos a trabajar con esta expresión, ¿ya? Veamos este ejercicio. Me pide determinar en este sistema la presión en el punto A, sí, directamente, y también la presión en el punto B, ¿no? Cuando se aplica una aceleración de 10 metros sobre segundo al siguiente sistema. Nos dan las dimensiones. En este caso nos dan la altura del fluido, en este caso es 2 metros. Y acá como en el inciso B me indicaban que yo determiné la presión en este punto, ¿ya? Y me dan esa altura, ¿no ve? La altura desde la base hasta el punto B, en este caso 1,5 metros. Y también me dan la base, ¿ya?
¿cuánto mide? Mide 4 metros, ¿ya? Entonces nosotros generalmente vamos a empezar de este tipo de sistemas, de un sistema donde mi fluido no tiene aceleración, ya se encuentra estático, hasta llegado un momento donde nosotros vamos a aplicar una determinada aceleración. Ya, pero va a haber un momento donde mi fluido va a quedar estático nuevamente a causa de la aceleración en un determinado tiempo y tal como se ve mi gráfico, lo vamos a trabajar como un sólido rígido, ¿ya? Perdón, como un cuerpo rígido, ¿ya? Va a ser un cuerpo que no va a tener, si lo vemos tal como está, no va a tener movimiento, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a trabajar de esa manera. Como en este caso me pide determinar lo que es la presión en el punto A, me pide la presión en la base, ¿ya? Nosotros podríamos trabajar de dos maneras. La recomendable es trabajar, como les decía, siempre en la aplicación del eje S, ¿ya? Entonces, como me pide la presión, yo voy a aplicar esta ecuación que habíamos visto, que les había mencionado. Ya voy a aplicar esta expresión. Lo voy a integrar analizando los dos puntos, en este caso, un determinado punto 1 y un determinado punto 2. ¿Lo ven? Lo integro y voy a obtener esta ecuación inicialmente. ¿Cuáles van a ser mis puntos? ¿Ya? Para el eje S, nosotros tenemos que siempre formar lo que son van a ver que vamos a formar siempre triángulos, ¿ya? Les decía que el eje S surge de una recta que la vamos a intersectar de manera perpendicular a la superficie libre de mi fluido. ¿No ven? En este caso, yo voy a realizar una recta perpendicular y esta va a ser el eje S. Como yo necesito, en este caso, la presión en este punto, esta recta la voy a atravesar a través de este punto, ¿no? Entonces, a través de este punto yo me trazo una recta perpendicular hasta llegar a la superficie libre de mi fluido, hasta este punto, ¿ya? Este punto lo estoy llamando punto C, ¿ya? Y esto lo voy a adecuar a mi ecuación. En este caso yo tenía la presión 2 y la presión 1. Les decía que la presión 1 siempre va a ser la que entre en contacto con la superficie libre de mi fluido, ¿ya? Entonces, el punto 1 va a ser la presión en C. Y el punto 2, que es lo que me piden, es la presión en A. ¿No ven? La presión en A es lo que me piden. Entonces, simplemente eso. Y si yo analizo esta ecuación, les decía que como vamos a trabajar con presiones manométricas, la presión en el punto C, como se encuentra en contacto con la atmósfera, va a ser cero. Entonces acá ya tengo mi ecuación en función a lo que es la densidad, la magnitud de G delta S, que es la diferencia, en este caso, de longitud entre estos dos puntos. Y esto se relaciona para poder determinar la presión en A. Esa ecuación la voy a denominar ecuación 1, ¿ya? Entonces, para poder determinar la presión en A, yo necesito la densidad. La densidad nosotros la vamos a extraer de tablas de acuerdo a la temperatura de mi sistema. Y adelantándonos un poco a eso, este es mi enunciado y no me indican la temperatura de mi sistema. Entonces yo voy a asumir 15 grados centígrados. Me voy a las tablas de Francini y voy a extraer este valor. La magnitud del vector G. En este caso, les decía que nosotros vamos a considerar una ecuación acá, la general, que la voy a copiar acá. Esta ecuación, ¿ya? Ustedes pueden ver acá. Yo necesito la aceleración en X, la aceleración en Z y la gravedad. En mi ejercicio, yo no tengo la aceleración en Z. No me dan, ¿no ve? Bueno, tampoco me mencionan. Simplemente la aceleración en X. Entonces, yo voy a considerar la aceleración en X y la gravedad que siempre está presente. ¿Ya? Por esa razón, solamente considero esos, acá la aceleración en X y la gravedad, ¿ya? Y acá yo ya tengo lo que es la aceleración en X, porque eso es lo que me daban en el enunciado, y la gravedad obviamente la tengo. Entonces, es sencillo determinar la magnitud de G. ¿No ve? Entonces, acá yo realizo el respectivo cálculo y determino el valor de G. La densidad, como ya les mencionaba, lo vamos a extraer de tablas, en este caso a 15 grados centígrados. Y lo único que nos hace falta es delta S, que sería, en este caso, esta distancia, ¿no ve? Entre estos dos puntos. ¿Cómo yo voy a determinar delta S? Ya voy a utilizar en este caso este pequeño triángulo que se forma ya a causa del eje S. Yo necesito esa distancia
¿Ya? Entonces, para poder tener esta distancia, yo tendría que relacionar en este caso este ángulo, ¿no? Este ángulo y esta altura, ¿ya? En este caso, acá, como ustedes notan, esta es la altura inicial del fluido. Acá tenemos un delta Z que surge a causa de la aceleración. Entonces voy a tratar de relacionar estas longitudes, el ángulo y esta distancia que me piden y que yo necesito para poder determinar la presión en A. Y entonces acá yo tengo ya mi triángulo, delta S, esta altura y el ángulo, ¿no ve? ¿Cómo yo voy a relacionar lo que son estas distancias con el ángulo? Con la función coseno directamente, ¿ya? Yo tengo delta S, la altura, y delta Z. Entonces yo necesito delta S. Lo que voy a hacer es simplemente despejar, nada más. ¿Sabe? Despejo y esta la voy a llamar la ecuación número 2. Y viendo esta ecuación, lo que yo necesito es delta Z, la altura que se eleva a partir de la altura inicial, y mi ángulo, ¿no ve? Entonces, eso es lo que yo necesito. Voy a tratar de determinar. Para poder determinar el ángulo, vamos a analizar estos dos gráficos, ¿ya? Este ángulo que ustedes ven acá es el mismo que se encuentra acá, ¿no ve? Y habíamos visto nosotros que existe una manera de relacionar lo que es el ángulo y estas distancias, ¿no ve? En este caso, delta X y delta Z, ¿no ve? Nosotros lo relacionábamos con la función tangente, recordando siempre que este valor de delta X es justamente la mitad, ¿no? En este caso la mitad de B medio, ¿ya? Y delta Z, eso ya lo podemos determinar posteriormente. Ya, esta es la relación que hemos encontrado nosotros, la tangente del ángulo que necesitamos es la relación de delta Z con respecto a delta X y también es la relación de las aceleraciones, ¿no ve? La aceleración en X con respecto a la gravedad. Y bueno, nosotros vamos a utilizar esta pequeña relación, la relación entre longitudes y aceleraciones, ¿ya? Porque nosotros todavía no tenemos el ángulo, ¿ya? Pero sí lo que tenemos son las aceleraciones, ¿no? La aceleración en X, la aceleración en este caso de la gravedad y delta X. Entonces simplemente reemplazo mis valores, siempre verificando las unidades, en este caso unidades del sistema inglés, y ya tengo yo lo que es delta Z, ¿no ve? La longitud, la altura que se lee, ya a partir de la altura inicial. Y el ángulo, como yo tengo las aceleraciones, puedo determinar el ángulo. En este caso, el ángulo de inclinación es de 45,55 grados aproximadamente. Entonces, yo tengo el ángulo. Tengo esta longitud, en este caso, esta altura delta Z, que es lo que yo necesitaba, ¿no ve? Entonces, teniendo ya delta Z, y acá el ángulo también, yo voy a reemplazar acá en la ecuación 2 y determinar delta S, ¿ya? Entonces, yo lo determino acá, reemplazo mis valores encontrados, y ya teniendo delta Z, delta S, voy a reemplazar en la ecuación 1 y determinar la presión en A. Como todo se encuentra en las mismas unidades, yo voy a obtener la presión en pascales. ¿Ya? Y me pedían lo que era la presión. Lo voy a convertir a unidades de PSI. ¿Ya? Entonces acá la presión que yo tengo en la base de mi tanque es de 5,740. Y como les mencionaba, existen dos maneras de determinar lo que es la presión, ¿ya? Una es esta, que es la recomendable porque estamos hablando de cuerpos acelerados y obviamente podemos trabajar con el eje S, ¿ya? Pero hay otra manera, tal vez más sencilla y más directa también para poder verificar que mi resultado está bien, ¿ya? Sería simplemente utilizar lo que es la presión hidrostática. Recuerden que la presión hidrostática nosotros la podemos medir, por ejemplo, en la base, ¿ya? La podemos medir simplemente teniendo lo que es esta altura y el peso específico de mi fluido, ¿ya? Esa es una manera de resolverla rápidamente, ¿ya? Pero obviamente en su examen eso tal vez no va a ser válido, entonces yo les sugiero que trabajen con esas expresiones. Van a tener el mismo resultado o tal vez un resultado parecido, ¿ya? Pero no va a ser diferente. Pero eso es una manera de verificar que lo que estamos haciendo está bien, ¿ya? Pero para su examen realicen estos pasos.
Ya, y van a obtener el mismo resultado. Si ustedes desean, pueden verificar acá utilizando simplemente la presión hidrostática. Va a ser la altura, en este caso H más delta Z por el peso específico, en este caso del agua. Ustedes lo pueden verificar y van a obtener un valor similar o el mismo. Ya es una manera de verificar. Y como inciso B, lo que me pedían era la presión en este punto, en el punto B, ¿ya? Ustedes también lo pueden hacer tal vez de manera rápida, sería simplemente utilizando como presión hidrostática, tal vez, para verificar, ¿ya? Va a ser delta Z más esta pequeña altura por el peso específico. Esa sería la manera más rápida, si ustedes notan, ¿ya? Pero como les decía, no es recomendable que hagan eso en el examen. Al ingeniero le gusta ver tal vez que hayan aprendido ese tema, por ejemplo, entonces apliquen lo que son estas expresiones, ¿ya? Y yo puedo realizarlas de varias maneras, como les decía, ¿ya? Puedo utilizar el eje S, puedo utilizar el eje Z, puedo utilizar el eje X, ¿ya? Con esas tres ecuaciones, con esos tres ejes que habíamos visto acá, ¿no ven? Yo puedo utilizar esas expresiones. En acá habíamos trabajado con lo que es el eje S. Ahora yo voy a trabajar con lo que es el eje X. Eso para que ustedes vean que utilizando cualquiera de las tres expresiones, yo puedo determinar el mismo valor. Y para poder verificar directamente lo que es la presión hidrostática. Ya, entonces acá, para este punto, yo voy a trabajar con el eje X. Voy a partir de esta expresión, lo voy a integrar. Acá yo tengo una variación de presiones, presión 2 menos la presión 1, y en acá, obviamente, estas distancias, ¿ya? Para mi ejercicio, les decía que el punto 1 siempre va a ser el punto que se encuentre en contacto con la atmósfera. En este caso, a este punto yo lo denominé punto D. Acá yo tengo el punto B, o la presión en B, que es lo que yo necesito, ¿ya? Acá obviamente las distancias para cada punto. Como en este caso el punto D se encuentra en contacto con la atmósfera, este valor de la presión en D va a ser 0, ¿ya? Y como en acá yo estoy partiendo desde este eje, desde el punto B, desde este punto yo voy a medir distancias, en el punto B no va a existir distancia, ¿no? Entonces la distancia en B va a ser 0. Y la distancia en D obviamente nosotros lo vamos a tener que determinar, ¿ya? Y esta ecuación la voy a llamar ecuación 3. Pues lo que yo necesito para poder determinar lo que es la presión es la densidad, la aceleración en X que yo ya tengo y esta distancia XD que la estoy denominando. Ya la densidad ya la tengo nuevamente. Y lo que yo necesito es esta distancia, XD. ¿Cómo la voy a determinar? Nuevamente voy a realizar un pequeño triángulo que relaciona esta longitud XD, el ángulo y esta altura, ¿no ve? Esta altura también la vamos a poder determinar. Pero si nos adelantamos un poco, esta altura va a tener un valor de 0,5. ¿Por qué es 0,5? Yo acá tengo las alturas iniciales, ¿no ve? Me decían que la altura inicial era de 2 metros y esta altura desde A hasta B era de 1,5. La diferencia es simplemente 0,5. ¿Ya? Por esa razón, acá nosotros tenemos este valor de 0,5. Como les decía, vamos a trabajar con este triángulo donde vamos a relacionar el ángulo y estas distancias. En este caso con la función tangente. Y ahí, como les decía, yo necesito lo que es XD. Entonces voy a simplemente despejar. Delta Z ya la habíamos obtenido en el anterior inciso y simplemente yo voy a resolver. En este caso yo ya tengo el valor de esta distancia. Y lo voy a reemplazar acá, como ustedes pueden ver, en la ecuación 3. Reemplazo y obtengo la presión en B. Primero en pascales y luego lo vamos a convertir a PSI. En este caso yo tengo un valor de 3,600. ¿Ya? Esta es otra manera de resolverla con el uso de otro eje. Obviamente ustedes también pueden trabajar con el eje S, ¿no ve? Trazándose una recta perpendicular. Y como les decía, una manera de verificar de manera sencilla es utilizar lo que es la presión hidrostática. En este caso, esta altura por el peso específico de mi fluido. ¿Queda claro este ejercicio, chicos? Sí, aquí una pregunta. ¿El valor de 0,5 cómo hemos encontrado?
Así, el valor de 0,5 es esta pequeña altura, ¿no ve? Que se ve acá en color celeste, es simplemente esta altura, acá, esta pequeña altura, porque es lo que yo necesito, ¿no ve? Delta Z que ya hemos obtenido y esta pequeña altura, que era la diferencia de H menos Y. En este caso, H era 2 y Y era 1,5. Entonces, este valor es 0,5. ¿Alguna otra duda, chicos? Recuerden que este tipo de ejercicios sí lo podemos verificar y como les decía, podemos utilizar la presión hidrostática, ¿ya? Pero para su examen, si es que hubiese un ejercicio parecido, no la utilicen, simplemente la pueden utilizar para verificar su resultado, ¿ya? Pero lo correcto es utilizar estas expresiones. Ah, sí, disculpe. Si el punto el que nos piden estuviera a la derecha, pero debajo de la superficie, ahí como, ¿qué eje tendríamos que considerar? Acá lo que me olvidaba aclarar es que para la utilización de lo que es el eje X, nosotros tenemos que trazar una recta horizontal, ¿no ve? Y si en esta recta yo voy a intersectar con la superficie libre de mi fluido, entonces va a ser válido que yo aplique el eje X. Pero ¿qué sucede si mi punto B, por ejemplo, estuviese acá? Yo trazo una recta horizontal y no choca con la superficie libre, sino con el tanque. Entonces, ustedes pueden trabajar con lo que es el eje S o el eje Z, ¿ya? El eje S más recomendable. Ya esa va a ser la única condición para utilizar el eje X, que este intersecte con la superficie libre de mi fluido. Si no intersecta, entonces trabajen con el eje S. ¿Alguna duda más, chicos? Ya, creo que no tienen dudas, ¿no ve? Ya, pero trabajen de esta manera, ya, chicos. En esto condicionado a que se intersecte la línea horizontal a la superficie libre del fluido, ¿no ve? Ya, pero la manera de verificar, recalco, sería trabajar con una presión hidrostática, ¿no ve acá? Siempre teniendo esta altura y multiplicando por el peso específico, ¿ya? Esta es la manera de verificar, pero trabajen siempre con estas expresiones. Ya viendo este segundo ejercicio, tenemos igual uno muy parecido al anterior, donde me indica, ya que este recipiente cambia de velocidad. En este caso ya me dan velocidad. Ya me dice que el recipiente cambia de velocidad de 0 a 180 kilómetros por hora en 8 segundos, en un determinado tiempo. Lo que me pide determinar es la altura del agua que el tanque puede contener sin sufrir derrame. ¿Ya? Y el inciso B me dice la presión de la pared a 40 centímetros de altura desde la base en P6, ¿ya? Y me dan las alturas, me dan la altura inicial, en este caso de 0,6 metros, y me dan la base. Bien. Y acá, como me pide, es la altura de agua que el tanque puede contener sin sufrir derrame. ¿A qué se refiere esto? Me dice la altura, me pide la altura en sí del tanque, ¿no ve? Porque es la altura que puede contener el recipiente, ¿no ve? Si, por ejemplo, si el agua sube demasiado y sobrepasa la altura del tanque, este se va a derramar. Entonces, me pide la altura del tanque, ¿ya? Como me pide la altura del tanque, yo voy a realizarme este pequeño gráfico con el movimiento, ¿no ve? Y justamente acá a la altura del tanque, ¿no ve? Que es lo que puede contener mi recipiente con el fluido, ¿no ve? Ya, entonces, primero yo voy a tratar de determinar esta altura. ¿Cómo la voy a determinar? Si yo veo el gráfico inicial acá, tenía una determinada altura. Y esta pequeña altura que sube, que es la máxima para poder contener mi fluido, es delta Z, ¿no ve? Entonces, si yo analizo este gráfico, va a ser esta altura que me piden, la altura del tanque, H más delta Z. Ya esa ecuación la voy a denominar
ecuación 1, porque es la que tengo que resolver. Entonces, lo que yo necesito es delta Z, porque la altura inicial yo ya la tengo. ¿Cómo voy a determinar delta Z? Delta Z, si ustedes notan, yo puedo trabajar con este triángulo. ¿Ve? Puedo trabajar con este triángulo donde yo necesito el ángulo y esta distancia, delta X. Ya, entonces yo necesito el ángulo. El ángulo, en este caso, como recuerdan, podemos trabajar con estas relaciones de distancias, delta Z con respecto a delta X, o la relación de aceleraciones, la aceleración en X y la gravedad. Ya, primero nosotros vamos a determinar lo que es la aceleración. Este valor de la aceleración en X no tenemos, pero sí me dan una manera de determinarla. En este caso me dan la velocidad. Me dice que cambia de 0 a 180 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esta es la velocidad a la cual llega mi recipiente, 180 kilómetros por hora en un determinado tiempo, ¿no? Recordemos que la aceleración es velocidad con respecto al tiempo, ¿lo ve? Y como nosotros estamos trabajando en unidades de sistema inglés, este valor lo vamos a convertir, ¿lo ven? De kilómetros por hora a metros sobre segundo, ya con un determinado factor de conversión. En este caso, la velocidad va a ser 50 metros sobre segundo, ¿ya? Y nosotros ya tenemos el tiempo, en este caso 8 segundos. Simplemente dividimos, ¿no? En la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración en este caso es de 6,25 metros sobre segundo. Nosotros entonces ya tenemos lo que es la aceleración en X. La gravedad ya la tenemos, entonces podemos determinar el ángulo, ¿no? Y si nosotros necesitáramos en este caso determinar delta Z, como nosotros ya tenemos las aceleraciones, simplemente despejamos. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer en acá. Vamos a determinar primero delta Z con esta relación, ¿ya? Delta X, como les mencionaba, esto siempre va a ser la mitad de lo que es la base de mi tanque, en este caso B medios, ¿no ve? Y la base es 2 metros. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Entonces, acá tenemos el valor de delta Z, la altura máxima que puede subir mi fluido, y el ángulo también lo vamos a determinar reemplazando en esta expresión, ¿ya? Reemplazamos y el ángulo de inclinación es de 32 grados aproximadamente, 32,5, ¿ya? Entonces nosotros ya tenemos y vamos a reemplazar fácilmente a mi ecuación 1. Ya tenemos delta Z, ¿ya? Entonces la altura máxima que puede subir mi fluido sin sufrir derrame es de 1,237 metros. ¿Ya? Como pueden ver, los ejercicios no son muy complicados, simplemente la utilización de algunos, en este caso del ángulo, de las alturas, y algunas interpretaciones que me pueden dar en el enunciado, ¿ya? Ahora lo que me pide también es una determinada presión a una altura de 0,4 metros desde la base, ¿no ve? Entonces me pide la presión en este punto, que es 40 centímetros desde la base. Ya, entonces a este punto lo voy a llamar punto 2, o bueno, ustedes lo pueden poner cualquier notación, en este caso lo voy a llamar punto 2. Y en este caso yo puedo trabajar con dos ejes, ¿no? Puedo trabajar con el eje, puedo trabajar con tres, perdón. El eje X, el eje Z y el eje S, ¿ya? Les decía que la condición para poder trabajar en el eje X es que si yo me trazo una recta horizontal, este debería chocar con la superficie libre. En este caso puede ocurrir eso, ve acá, ¿ya? O también puedo trabajar con el eje S, ya con cualquiera de las dos, eso a elección de ustedes, pero siempre vamos a obtener la misma respuesta. En este caso yo voy a trabajar con el eje S. Voy a trazarme una longitud, una recta perpendicular, ¿ya? A la superficie de mi fluido, y este ya es mi eje S. Entonces yo ya tengo mis dos puntos. Vamos a trabajar con esta expresión para el eje S. Voy a integrar y voy a tener en acá la relación de la diferencia de presiones entre esos dos puntos, y voy a analizar esta ecuación, ¿no? En el punto 2, obviamente, yo voy a tener una determinada presión. Y en el punto 1, en este caso, la presión va a ser 0 porque está en contacto con la atmósfera, ¿ya? Y lo que yo necesito para poder determinar la presión, entonces, es la densidad, la magnitud de G
y delta S, que es la distancia entre estos dos puntos, ¿ya? Para G, yo puedo utilizar esta expresión. En este caso, yo no tengo aceleración en Z. Si lo tuviese, simplemente lo tendría que adicionar acá, ¿no ve? Pero no es el caso, entonces yo ya tengo la aceleración, tengo la gravedad y ya tengo el valor de G. La densidad nuevamente de tablas, ¿no ve? Y lo que yo necesito es delta S. Para delta S yo voy a trabajar con triángulos. Yo necesito esta distancia, ¿ya? Voy a relacionar con este ángulo. Y lo que yo necesitaría sería esta distancia, ¿no ve? Delta Z, y acá esta pequeña distancia. Recuerden que la altura inicial era de 0,6, ¿no ve? Y como me pide en este caso, en este punto que se encuentra a 0,4 metros de la base, esta distancia por diferencia simplemente es 0,2, ¿ya? Entonces acá va a ser 0,2 más delta Z. ¿Ya? ¿Y cómo voy a relacionar esto con la función coseno? ¿Ya? Y lo que yo necesito es delta S. Entonces simplemente lo voy a despejar, acá como ustedes pueden ver, y voy a reemplazar mis datos. En este caso ya habíamos determinado el ángulo, delta Z también, y nosotros determinamos delta S. Ya teniendo delta S y lo único que me faltaba para poder determinar la presión en el punto 2, voy a reemplazar y voy a determinar la presión en el punto 2, ¿no ven? Primero en pascales, porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Bien, chicos, continuemos. Bien, como les decía, acá ya habíamos determinado lo que era el valor de delta S, que era la diferencia en este caso, entre estos dos puntos, la distancia entre estos dos puntos. ¿Ya? Entonces simplemente lo vamos a reemplazar acá en la ecuación 2. Vamos a reemplazar y determinar la presión. Inicialmente en pascales, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Y lo que me pedía en el ejercicio era la presión, pero en P6. Entonces simplemente vamos a convertir este valor de Pascal a P6, ¿no? Con los respectivos factores de conversión. En este caso, la presión a 0,4 metros desde la base es de 1,190. ¿Ya? Entonces, si yo quiero verificar también si este resultado está bien, entonces puedo aplicar lo que es la presión hidrostática, ¿no ve? Esta determinada altura por el peso específico. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, chicos? Auxilio. Sí. En las presiones, bueno, en los resultados en PCI, ¿hay que especificar si es manométrico o absoluto? En acá siempre vamos a trabajar con presiones manométricas, ¿ya? Ahora, mi ejercicio no me pide si es absoluta o manométrica, simplemente me pide presiones, ¿ya? Esto asumo que me está pidiendo la presión manométrica, ¿ya? Caso contrario, me debería especificar. Me puede decir, determine la presión absoluta en tal punto, por ejemplo, ¿ya? Me tiene que especificar. Pero en este caso, como no me dice si es presión absoluta o manométrica, lo que tengo que determinar, yo voy a asumir que me piden la manométrica. Ahora, si me piden la absoluta, entonces acá a esta expresión simplemente le tengo que sumar la presión atmosférica. Pues, chicos, siempre vamos a trabajar con presiones manométricas, a menos que me diga lo contrario. Como pueden ver, este tipo de ejercicios son relativamente sencillos y lo podemos verificar, ¿no ve? Y nuevamente les recomiendo que trabajen con estas expresiones, ¿ya? Obviamente ustedes la pueden hacer con presiones hidrostáticas. No sé si alguien
tal vez podría verificar si el resultado es similar. Puede multiplicar, por favor, esta altura, que sería delta z más 0,2. En este caso, delta z es 0, este valor, ¿ya? 0,837 por el peso específico del agua. ¿Alguien me podría decir más o menos cuánto es, por favor, para verificar? Ya, verificando ese valor, como les decía, lo podemos verificar, ¿no? Va a ser un valor aproximado, y eso más que todo es para ver si lo que estamos realizando está bien o no, ¿se ve? Si ustedes multiplican esta altura, que en este caso 0,837 por el valor del peso específico, es un valor aproximado a este, que es 82.000, ¿ya? Eso es para verificar, pero lo correcto es realizar de esta manera. Ya, me parece que no tienen dudas. Ya, entonces vamos a ver. En este caso vamos a continuar con movimientos de aceleración lineal, pero en este caso ya con movimiento rotacional constante. Vamos a trabajar ya con estas expresiones. En este caso, como estamos hablando de movimiento rotacional, nosotros ya vamos a tener lo que es una aceleración constante, en este caso rotacional. Ya una aceleración rotacional. Vamos a tener la presencia también de lo que es la gravedad. Eso siempre va a ocurrir. Y si yo recuerdo lo que era la aceleración rotacional, habíamos visto en los primeros cursos de física, era simplemente la relación de la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no ve? Entonces nosotros vamos a trabajar con este tipo de fluidos. Vamos a tener inicialmente mi recipiente lleno, pero sin movimiento, ¿ya? Cuando nosotros ya apliquemos una determinada aceleración, mi fluido ya va a deformarse de esta manera, ya que de igual manera la vamos a trabajar como un cuerpo rígido. Y en este caso ya vamos a tener ya diferentes elevaciones. Inicialmente la altura inicial de mi fluido, en la que estaba antes de sufrir la deformación. Y a partir de este punto nosotros vamos a tener una determinada altura. Esta altura va a ser una determinada altura delta Z medios. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque al sufrir esta deformación, obviamente en este punto mi fluido va a descender, y a partir de este punto nosotros vamos a tener una determinada altura delta Z total, ¿ya? Pero si yo analizo simplemente en relación a la altura inicial, este valor va a ser delta Z medios, ¿ya? Vamos a tener diferentes alturas, Z1, Z2, esto de acuerdo a mi ejercicio, ¿ya? Yo me estoy dando diferentes elevaciones. ¿Cuál va a ser mi punto de referencia desde donde yo tengo que medir las alturas o distancias, en este caso, en relación al radio? Desde el centro, en este caso, desde la mitad de mi tanque, ¿ya? A partir de este punto yo voy a poder medir las elevaciones, y a partir de ese punto también voy a medir las distancias en relación al radio, a la izquierda o a la derecha. La relación de esta altura para cualquier punto, ¿ya? Para cualquier punto está generalizada acá. Z para cualquier punto va a ser la relación de esta altura, que es la base, en este caso cuando mi fluido ya está deformado, la parte más baja hasta la base de mi tanque. Con relación a la velocidad angular, el radio, dependiendo de qué punto yo vaya a analizar, con respecto a 2 veces la gravedad. Ya, y esa es una pequeña expresión donde simplemente yo voy a determinar delta Z, como ustedes pueden ver acá. En algún momento tal vez me pudiesen pedir esta altura. Entonces simplemente es la velocidad angular con respecto al radio de mi tanque, en este caso toda esa sección, con relación a 2 veces la gravedad. Y si en algún momento, por ejemplo, me pidiese determinar lo que es la elevación máxima, ¿cómo la voy a determinar? ¿Cuál va a ser esa altura? Va a ser en relación al radio, ¿no ve? Al radio de mi tanque,
y acá tenemos la altura máxima, ¿ya? ¿Cómo yo voy a medir la elevación máxima? Yo puedo medirla con esta expresión que me relaciona la altura inicial con esta relación, ¿no ve? La velocidad angular, radio y la gravedad. Y si me pidiesen, por ejemplo, la altura, en este caso mínima, del agua, que sería HC simplemente, es esta relación nada más, ¿ya? Y eso es si me pidiese elevaciones. Ahora, ¿qué pasa si me piden presiones, por ejemplo? ¿Ya? Vamos a tener que analizar con esta expresión que hemos visto inicialmente. Vamos a trabajar con esta expresión y dependiendo del caso, nosotros vamos a realizar las respectivas consideraciones para ver, por ejemplo, tal vez no existiese tal vez la aceleración perdón, acá no existiese algún término, entonces yo tengo que realizar la respectiva consideración. Ya eso de acuerdo al eje con el que yo trabaje. Vamos a integrar esta ecuación. Y esta va a ser la ecuación integrada para dos puntos diferentes. En este caso estoy generalizando acá, donde mis puntos se encuentran, como ustedes pueden ver acá, a la mitad de mis fluidos. ¿Ya? Ahora, estoy analizando acá de manera general. ¿Qué sucede si mis dos puntos están al mismo nivel? ¿Ya? Por ejemplo, acá el punto 2 puede ser puede estar al mismo nivel que 1. Simplemente la consideración la vamos a realizar en esta expresión. Como están al mismo nivel, entonces las elevaciones Z1 y Z2 se van a simplificar y yo me voy a quedar con este término, perdón, con esta expresión, ¿ya? Simplificando ese término. Ahora, ¿qué sucede si mi punto 1 y mi punto 2 están a la misma distancia respecto a la mitad de mi tanque? Entonces, acá la distancia con respecto a radio van a ser iguales. Y se va a simplificar ese término y yo voy a obtener esta expresión simplemente. Ya, eso depende de cómo yo vaya a analizar mi ejercicio. Ya, pero en general vamos a utilizar esas expresiones. Veamos este ejercicio para que lo podamos ver cómo vamos a aplicar esas expresiones. Nosotros tenemos inicialmente siempre lo que es un recipiente sin movimiento, ¿ya? Después del movimiento se va a deformar de esta manera mi fluido. Ya tenemos el siguiente recipiente cilíndrico, me indican que ya gira a una velocidad constante. Y lo que nos pide determinar directamente es la velocidad angular o la velocidad de giro. La altura, en este caso la altura mínima HC, y también me pide la variación de presión, en este caso borde centro, en el fondo del tanque. Y me dan las alturas, en este caso la altura inicial a la cual se encontraba mi fluido antes del movimiento, 0,6 metros, la altura máxima, la cual sube mi fluido, ya que en este caso es 0,7 metros, el diámetro total de mi tanque, en este caso 0,25 metros, en este caso la gravedad específica de mi fluido, ¿no? Entonces el fluido no es agua, es un fluido X, ¿ya? Como primer inciso me pide la velocidad angular, ¿ya? Yo les había mostrado acá varias expresiones, ¿no? Todas relacionan lo que es la velocidad angular, entonces yo puedo trabajar con cualquiera de esas expresiones, pero para escoger con cuál expresión trabajar, obviamente tengo que ver qué datos tengo y con cuál es más fácil trabajar teniendo esos datos, ¿no ve? Si ustedes recuerdan acá, ya tengo yo lo que es la altura inicial, tengo la altura máxima, ¿no ve? Entonces voy a buscar una expresión que me relacione esos dos datos, ¿no ve? La altura máxima y la altura inicial, ¿no ve? En este caso voy a trabajar con esta expresión, porque en el enunciado me dan una determinada altura máxima, yo tengo la altura inicial. Entonces, si yo despejo de esa expresión, voy a poder obtener la velocidad angular. Entonces, voy a trabajar con esa expresión, como ya les decía, voy a despejar de esta expresión la velocidad angular, despejo y reemplazo, ¿no ves? Siempre voy a verificar también lo que son las unidades, todo debería estar en las mismas unidades. Entonces voy a reemplazar acá la gravedad, radio, en este caso me daba en el diámetro, simplemente lo voy a dividir, ¿no ve? Diámetro medios. La altura máxima me daban de 0,7 metros, la altura inicial de 0,6, ¿no ve? Entonces, en acá
Como estamos trabajando en unidades de sistema internacional, las unidades en las cuales yo voy a obtener la velocidad angular va a ser en radios sobre segundo, ¿ya? Pero acá me pedía la velocidad angular en revoluciones por minuto. Entonces, realizo el respectivo factor de conversión acá, como ustedes pueden ver, y ya tengo la velocidad angular. En este caso, 151 revoluciones por minuto. Y bien, en el segundo inciso me pedía HC, que es la altura mínima, ¿no ve? De mi fluido. Entonces yo voy a trabajar con esta expresión. Ya hay una expresión directamente despejada, como ustedes pueden ver acá. Yo ya tengo la altura inicial, tengo la velocidad angular que ya había determinado en el anterior inciso de radio y la gravedad nuevamente, ¿no ven? Entonces simplemente lo voy a reemplazar. Lo reemplazo y obtengo el valor de la altura mínima de mi fluido, en este caso 0,5 metros. Finalmente, en el inciso B me pedía la variación de presión, borde, centro, en el fondo del tanque, ¿ya? Entonces me pide la variación de presión, borde, que en este caso es el borde del tanque, y centro, ¿no ve? Entonces, esta variación de presión, ¿ya? Yo voy a aplicar esta ecuación que ya habíamos integrado, que ya habíamos visto, y lo voy a poner en función a mis variables, en este caso el punto A y el punto B, ¿ya? Acá yo tengo la presión en B menos la presión en A, y lo mismo para los radios y las elevaciones, ¿ya? En este caso, como mis dos puntos se encuentran a la misma elevación, sus elevaciones se van a simplificar, ¿no? Van a ser iguales. Entonces, este término se va a anular y yo me voy a quedar con esta expresión simplemente, ¿ya? Otra consideración también para seguir simplificando va a ser que les decía que mi punto de referencia es la mitad, ¿no ve? Desde ese punto yo voy a medir las distancias y las alturas, ¿no ve? En este caso, si yo mido distancias a partir de este punto, el radio en A va a ser 0, ¿no ve? Y el radio en B va a ser el radio total de mi tanque, ¿ya? Entonces, el radio en B va a ser simplemente R, ¿ya? Y el radio en A es 0. Y de esa manera se va a simplificar, así como ustedes pueden ver mi expresión. Lo que me piden es la variación de presiones. Por acá yo voy a poner una variación de presión directamente, ¿ya? Entonces lo que yo necesito, acá como ustedes pueden ver, es la densidad de mi fluido. Necesito la velocidad angular que ya tengo de dato y el radio igual ya tengo de dato. Entonces lo único que yo necesito es la densidad. En este caso, nosotros no estábamos trabajando con agua, me daba una gravedad específica de 0,85, eso me indica que es otro fluido. ¿Cómo yo voy a determinar la densidad de este fluido X, que lo voy a denominar? Simplemente relacionando gravedad específica y densidad del agua, ¿no ve? Entonces, simplemente voy a utilizar esa expresión y determinar lo que es la densidad de mi fluido. En este caso, lo voy a reemplazar directamente, ¿no ve? Reemplazo esta expresión acá, como ustedes pueden ver. Y lo que yo necesito es la densidad del agua. En este caso, en mi ejercicio no me indica la temperatura de mi sistema. Asumo directamente 15 grados centígrados y este valor lo voy a extraer de tablas. Entonces yo ya tengo todos mis datos y reemplazo esta expresión, siempre verificando las unidades, y voy a obtener la variación de presiones en pascales. En este caso, 1666 pascales aproximadamente. ¿Tienen alguna duda, chicos, de este ejercicio? Bien, acá, perdón. En acá me pedía la variación de presiones. ¿No ve? Me pedía la variación de presiones. Ahora, ¿qué sucede si es que me pide la presión individual, por ejemplo? La presión en B y la presión en A. ¿Ya? Hasta acá te queda terminado el ejercicio que me pedían. ¿Ya? Pero acá algo adicional que me olvidaba de decirles. ¿Qué sucede si me piden la presión en A o la presión en B? Si me pidiese cualquiera de las dos presiones, yo tendría que tener una de ellas, ¿no? Recuerden que delta P es presión de B menos presión de A. Si yo necesitara uno de estos, debería tener el otro valor, ¿no ve? Pero este no es el caso, ¿ya? No, entonces es un poco más complicado. Lo que yo debería hacer de manera adicional para poder determinar las presiones individuales es marcarme otro punto, trabajar desde otro nivel, ¿no? Porque recuerden que yo puedo trabajar de diferentes niveles. En este caso yo trabajé en el eje horizontal, porque es lo que me pedían.
¿ya? Pero ahora, para poder determinar esas presiones individuales, voy a trabajar con un punto acá, vertical, que se encuentra al mismo nivel del punto A, que lo voy a denominar punto C, que se va a encontrar justamente en la superficie libre de mi fluido, acá, en la interfaz, ¿ya? Eso es algo adicional. Voy a trabajar entonces con el punto A y con el punto C. Voy a trabajar con esta expresión, lo voy a adecuar a mi situación, en este caso, entre estos dos puntos, y mi ecuación va a quedar de esta manera. ¿No ves? La presión de A menos la presión en C, acá relacionando igual radio de A, radio de C y sus respectivas elevaciones. ¿Ya? Ahora, como yo estoy analizando estos dos puntos, la distancia los radios que yo mido desde este punto van a ser iguales, ¿no ve? Para A y para C. Entonces, esto es igual, entonces se van a anular, ¿no ve? Este término ya no va a existir, ¿ya? Pero las elevaciones van a existir, ¿no ve? En el punto A, si medimos desde este nivel, va a ser 0, la elevación en A, pero la elevación en C la vamos a tener, que justamente es esta altura, HC, ¿no ve? Que es la altura más baja de mi fluido, que ya habíamos obtenido en los anteriores incisos, ¿no ve? Entonces, simplificando con las consideraciones ya mencionadas, esta es mi ecuación, ¿ya? Y esto ya es una ecuación despejada, donde yo puedo obtener lo que es la presión en A, si es que me pidiesen de manera individual, ¿no ve? Entonces yo necesito la densidad de mi fluido, la gravedad y esta altura, la altura mínima de mi fluido, que yo ya tengo, ¿no ve? La densidad, recuerden que la podemos relacionar con la gravedad específica y densidad, y lo vamos a reemplazar acá, ¿ya? Y acá ya obtenemos lo que es la presión en A. Y la presión en B, ¿cómo la vamos a determinar? Simplemente con esta ecuación. Les decía que la variación que habíamos encontrado acá es presión de B menos la presión en A. Entonces simplemente la vamos a despejar. Ya lo despejamos y obtenemos la presión en A. ¿Ya, chicos? Esa es la manera de realizar este tipo de ejercicios. Ya, esto es algo adicional al ejercicio, pero para que ustedes vean que sí podemos determinar presiones, en este caso, en diferentes puntos. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, chicos? Ya, me parece que no tienen dudas, ya, chicos. Hasta aquí va a ser el avance de hoy, ya, viendo este tipo de ejercicios. El día lunes también llevamos ya lo que es la materia a las 8 de la noche, vamos a pasar de manera normal. Ese día vamos a hacer un repaso de todos los ejercicios y vamos a hacer algunos ejercicios adicionales de examen, ¿ya? Vamos a tratar de resolver lo que son los ejercicios del anterior semestre, uno relacionado a lo que es movimientos, cuerpos de movimiento, y algunos ejercicios adicionales, ¿ya? Además de que en esa clase ustedes ya pueden realizar sus consultas para su examen, ¿ya, chicos? Si no tienen ninguna duda más, ahí Sí, terminaríamos. Sí, si no entre empujes el examen, porque hemos llevado con mi eso. ya. Entonces, el día lunes vamos a ver, ¿ya? Eso es un poco más teórico, generalmente no lo vemos, pero el día lunes lo vamos a poder ver, ¿ya, chicos? Vamos a hacer entonces un tema adicional que se empuje también, ¿ya? El día lunes, entonces, vemos empujes. ¿Qué más llevaron en este parcial, chicos? Creo que solamente empuje como adicional, ¿no ve? Ya, entonces el día lunes vamos a ver empuje también y simplemente sería ese tema que nos faltaría avanzar, ¿ya? Si no tienen ninguna duda más, chicos, hasta aquí terminaríamos la Sí, clase. Sí. sí, una duda. En el primer ejercicio de aceleración lineal, ¿será que lo puedes subir para llegar al punto B? Acá. Usted nos indica que esto, el punto D que puso, ¿por qué
trabajo con el ESD. Ese punto D no podíamos haber puesto en el anterior inciso como punto C y trabajar con el eje S. Esa era mi duda, Auxi, ¿o es necesariamente colocar la rectura de B para trabajar con la distancia XD? No, no es necesario, ¿ya? En acá les mencionaba que este tipo de ejercicios lo podemos resolver con los distintos ejes que hay, ¿no ve? Que era el eje S, el eje X y el eje Z, ¿ya? En el primer inciso yo les mostré cómo se trabaja con el eje S, ¿ya? Y en el segundo inciso con el eje X. Pero esto ustedes lo pueden trabajar con el eje S también. Se pueden trazar una recta perpendicular, ¿ya? A la superficie libre y ya formarían un eje S, ¿no? Trabajarían de la misma manera que hemos trabajado en el inciso A. Ya, esta es una manera también de demostrarles que sí se puede trabajar con el eje X, pero existe una condición. Para trabajar con el eje X, ustedes tienen que trazarse una recta horizontal, ¿ya? Esto es lo primero. Y si en la intersección, en acá ustedes encuentran la superficie libre, en acá, la superficie libre, entonces ustedes pueden trabajar con el eje X. Pero ¿qué sucede? Que si mi punto estuviese más bajo, yo me trazo una recta horizontal y mi recta no va a intersectar con el eje, con la superficie libre, entonces en ese caso ya no se puede trabajar con el eje X. Y esa es la única condición. Pero en este caso, como no sucedía aquello, entonces yo trabajé con el eje X. Sí, del mismo problema hay el punto B. Si es que el punto B estuviera a la derecha, o sea, en la pared de la derecha abajo, ahí cómo haríamos los ejes. Acá, allá, para la presión Ahí en este caso, o al medio, digamos. acá al medio, allá. No, 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 Igual, de la no, no, en misma la pared de la manera, derecha al medio. acá, Ajá. allá. En este caso, ya no es necesario la utilización de ejes, ¿ya? Cuando me piden la presión en este punto, en esta sección más que todo, ya en esta sección, nosotros podemos trazar rectas. En este caso ya no ocurre lo mismo. Si me pide la presión en este punto, utilicen la presión hidrostática nada más, porque ya no podemos marcar ejes, ¿no? Ya es complicado, ya no podemos marcarlos. Entonces acá, si les pide la presión en este lado, en el lado derecho, utilicen presiones hidrostáticas simplemente. Ya ves, ya sé. ¿Ya? Vamos a utilizar nosotros estos ejes X, Z o S cuando me pidan presiones del lado izquierdo, ¿ya? De este lado, cuando mi fluido es hacia la derecha, ¿ya? Porque la aceleración va de izquierda a derecha. Entonces, en acá es donde se acumula más fluido. Generalmente me van a pedir de este lado, ¿ya? Donde existe más acumulación de fluido. ¿Alguna duda más, chicos? Ya para estos dos temas, que bueno, para este último tema que es aceleración lineal, uno es movimiento simple, ¿no ve? Y el movimiento rotacional, simplemente la utilización de estas ecuaciones, ¿ya? Y la interpretación de lo que me pide el enunciado, ¿ya? Entonces, siempre lean bien lo que es el enunciado. El día lunes vamos a realizar lo que es empuje y tal vez algunos ejercicios. El ejercicio de examen del anterior semestre, ya que, bueno, no era tan complicado, pero simplemente la interpretación. Ya chicos, entonces si no tienen más dudas, bueno, si es que alguien tiene alguna duda, por favor díganme. Y si no, entonces hasta aquí terminaríamos la clase. Lo único que nos falta es repasar lo que es empuje, nada más. Ya, igual vamos a resolver ejercicios de examen. Y